Existe un mito súper peligroso en los temas de familia. Mucha gente cree que comprar los útiles, pagar la ruta del colegio o invitar a almorzar mágicamente reemplaza la obligación legal de la cuota alimentaria. Pues no. Bienvenidos a este análisis jurídico detallado. No todo gasto por un hijo cuenta como cuota alimentaria. La Corte pone límites al pago en especie. En Colombia, garantizar el sustento de los menores es literalmente intocable, pero hay una cantidad de falsas creencias alrededor de esto que terminan colapsando los juzgados todos los días. Hoy vamos a desmentir uno de los errores más comunes, y lo haremos de la mano de una sentencia recentísima y muy contundente de la Corte Suprema de Justicia. A ver, entremos en materia de una vez con esta pregunta. ¿Pagar el colegio directamente cuenta como cuota alimentaria? Esta es una trampa enorme en la que caen muchísimos padres y madres. Ojo, la mayoría de las veces con las mejores intenciones. Existe esta creencia de que si le pagan directo a terceros por los gastos del menor, ya están cumpliendo con la ley. Pero desde el punto de vista del derecho de familia, ¿esto es válido? Vamos a descubrirlo. Número 1. El conflicto por alimentos. Para entender la magnitud de esto, vamos a analizar un caso de la vida real. Obviamente mantendremos las identidades de la madre, el padre y la menor en absoluto anonimato, pero quédense con la valiosa lección legal de todo este proceso. Imaginen esta situación. Todo empieza con una cifra exacta, 900,000 pesos colombianos. En agosto de 2022, ambos progenitores van ante un juez de familia y logran una conciliación legalmente vinculante. En este acuerdo, el padre se compromete a pagar mes a mes esos 900,000 pesos para su hija, pero la regla era clarísima. La plata tenía que consignarse en efectivo en una cuenta de ahorros a nombre de la madre durante los primeros 5 días de cada mes, así de específico. Número 2. La historia del incumplimiento. Porque, como pasa muchísimo en los litigios, esa buena voluntad inicial empezó a desmoronarse rápidamente. Miremos cómo escaló esto cronológicamente. Tenemos el acuerdo inicial en agosto de 2022. Luego, el padre simplemente deja de realizar las consignaciones. Y no fue un mes aislado. Hablamos de un incumplimiento continuo durante el resto del 2022, todo el 2023, 2024 y hasta principios de 2025. Ante esto, la madre hace lo correcto. Para defender los derechos de su hija, inicia un proceso ejecutivo, que es la herramienta para cobrar forzadamente esa deuda. Y así llegamos a agosto de 2025, cuando sale el fallo de primera instancia. Aquí la historia da un giro loquísimo por la defensa que presenta el padre. Fíjense en este contraste visual. Por un lado, teníamos la obligación clarita, consignación bancaria mensual a la madre. Pero el padre se defiende diciendo, un momento, yo sí pagué. Alegó un supuesto pago parcial, argumentando que hizo pagos directos en especie, o sea, le entregó plata directamente al colegio, a la ruta escolar y a un instituto de inglés. Y agárrense, porque lo más increíble es que el juez de primera instancia le dio la razón, le valió esos recibos como si fueran la cuota y redujo la deuda drásticamente. Número 3. El problema jurídico central. Y aquí es donde entramos al verdadero laberinto legal. La pregunta del millón es, ¿puede alguien, por su propia cuenta, cambiar la forma de pago de efectivo a especie sin el consentimiento de quien administra la cuota? ¿Se pueden cambiar las reglas solo porque la plata sí se usó en la menor? Aquí es donde la Corte Suprema de Justicia tiene que entrar a intervenir y poner orden, gracias a una tutela que presentó la madre con apoyo del ICBF. Porque resulta que el primer juez cometió una confusión monumental. Mezcló lo que incluye la obligación alimentaria, que claro que incluye educación, con la forma de pago específica que ambos padres ya habían acordado libremente. Para corregir este enredo, la Corte identifica algo que técnicamente se llama un defecto fáctico. Básicamente, es un error judicial gravísimo. Ocurre cuando un juez valora las pruebas de forma totalmente irrazonable o cuando tergiversa lo que dice un acuerdo legal. En nuestro caso, el juez le dio peso a unas facturas y recibos de terceros que no tenían absolutamente nada que ver con la obligación expresa de consignar los 900,000 pesos acordados. Número 4. El contrato es ley. Pasemos a este principio que rige todo nuestro derecho civil. En Colombia, cuando se firma un acuerdo de conciliación y un juez lo aprueba, eso no es una simple lista de sugerencias, es una obligación rígida. Escuchen lo que dice el artículo 1602 del Código Civil, citado por la Corte. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, el punto crucial aquí es clarísimo. Nadie puede decidir, de manera unilateral, alterar cómo va a pagar. Si se pactó consignar a una cuenta, no se puede cambiar a pagos en especie mágicamente sin hacer un nuevo acuerdo. Para aterrizar esto en un ejemplo de la vida diaria, pagar el colegio directamente no equivale automáticamente a pagar la cuota. Obviamente la ley dice que la educación es parte de los alimentos, por supuesto, pero darle la plata a la institución educativa no extingue tu obligación mensual si la regla que firmaste era entregar el efectivo a la madre.
¿Por qué? Porque ella es la administradora del hogar y es quien debe gestionar esos recursos según todas las necesidades integrales de la menor, no solo el colegio. Número 5. Evolución de la jurisprudencia. Ahora miremos cómo se defendió el padre, porque tiene su lógica, aunque desactualizada. Él invocó una sentencia viejísima de la Corte del 2014, y esto ilustra de manera brillante cómo la ley evoluciona. Miren esta línea de tiempo. Hacia 2014 la Corte efectivamente tenía una postura más flexible y evaluaba los pagos en general. Pero ¿notaron el caos que esto generaba en los juzgados? Así que para 2020 empezaron a exigir que existiera al menos un acuerdo tácito o expreso para validar esas facturas. Y finalmente llegamos a la postura actual, súper estricta, entre 2024 y 2025. El contrato es inmodificable unilateralmente. Todo esto para dar seguridad jurídica y proteger a los menores de decisiones arbitrarias. Número 6. Decisión y regla final. Llegamos al clímax de este análisis. La Corte Suprema le dio la razón a la madre, tumbó esos pagos directos no autorizados y ordenó que la ejecución de la deuda continúe por el valor total pactado. Pero para prevenir futuros errores nos dejan estas reglas de oro. Estos son los únicos requisitos esenciales para que un pago en especie sea válido. Primero, tiene que existir un acuerdo previo entre ambas partes. Segundo, aceptación expresa de quien recibe la cuota. Tercero, si no hay papel de por medio, la aceptación tácita tiene que ser fehaciente, probada más allá de cualquier duda. Y cuarto, que ese dinero tenga un destino cierto para el menor. Si falta alguno de estos requisitos, esas facturas que guardaron no sirven como defensa en un proceso ejecutivo. Y para cerrar, quiero que nos quedemos con este mensaje contundente. Si no hay acuerdo probado, el pago en especie sencillamente no cuenta. Las buenas intenciones no reemplazan lo que está firmado en un documento legal. Alterar la forma de pago por capricho debilita la administración del hogar y, en última instancia, vulnera los derechos del menor. Ante esta postura tan clara y necesaria de la Corte, nos queda una reflexión fundamental. ¿Estamos construyendo acuerdos claros desde el principio o estamos permitiendo que la informalidad nos arrastre a años de pleitos y deudas en un juzgado de familia? El derecho exige rigor y el bienestar de los menores mucho más.